Bueno, buenos días a todos, les damos la bienvenida y le demostramos nuestro agradecimiento acá a Ricardo Cohen Mono para nosotros por acompañarnos en esta intención de acercar experiencias, trayectorias, pensamientos, maneras de ver el mundo de hacedores del dibujo, básicamente, y de otras disciplinas también. Ya he hablado con el Mono de las características de estas charlas y seguramente después vamos a poder tener un diálogo con ustedes para quienes quieran hacer preguntas y iremos haciendo algunas preguntas también, seguramente de las cuestiones que va a contar. Como todos sabemos, el ciclo de charlas Vivir del Dibujo, poéticamente expresado, es básicamente planteado siempre desde que decimos que ver es dibujar. Entonces, estamos todos por esta orientación académica, educativa, de fortalecer y dar porosidad a nuestra mirada, y luego lo que obviamente orientamos en los talleres y con todas las propuestas que tenemos es la producción justamente de transposiciones al plano o a los otros dispositivos u otros soportes que ustedes elijan. En este caso, bueno, seguramente conocen todos al Mono. Nosotros acá en la Facultad de Arte lo tuvimos como vicedecano también, además de como titular de cátedra y coordinador también de los cursos de ingreso en varios años. Fuimos colegas, somos vecinos del barrio también. Y bueno, tenerlo cerca a veces implica que uno no piensa la posibilidad justamente de traerlo, porque lo imaginás en 20.000 cosas y a pesar de estar en 20.000 cosas, nos dijo que sí. Así que bueno, gracias Mono, estamos acá para escucharte y en realidad básicamente para entenderlo a esto como si tu charla dialogada con nosotros. Así que bueno. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. Muchas gracias a la Facultad de Bellas Artes, donde pasé gran parte de mi vida. Y bueno, muchas gracias a la educación pública. Me han convocado para que hablara, a ver, yo me hice una especie de esquema. Sí. Me hablaron para que hable de vivir del dibujo. Antes de vivir del dibujo, a mí me gustaría hablar del dibujo. Me gustaría hablar de todo aquello que tiene que ver con la percepción visual, de esas dos cámaras que tenemos incrustadas en la cabeza y que son capaces de hacernos reconocer el mundo que nos rodea. Nosotros tenemos esas dos cámaras, tenemos un par de micrófonos a los lados de la cabeza, y en general todo eso nos hace saber a dónde estamos. Es fantástico eso, es fantástico cómo un cerebro puede percibir el entorno. Y bueno, de alguna manera, los seres humanos han intentado a través de la historia, en el humilde territorio de un pedazo de papel o la pared de una cueva, tratar de resolver todos los problemas filosóficos, científicos y artísticos. El origen de muchas cosas está justamente en ese pequeño territorio, en una hoja de papel donde se pueden trazar señales, líneas. El dibujo es la parte más racional del arte, es la parte que crea estructuras, es la parte que nos hace comprender, o sea, que es más bien un sistema de conocimiento. Es la parte que
no sé si ustedes saben, pero resulta que cuando uno dibuja, mueve básicamente casi las mismas neuronas que un trapecista cuando hace su triple salto mortal en el circo. Porque ese trapecista tiene que saber dónde está cada punto de su cuerpo en un momento, en un espacio. Y básicamente de eso se trata en el desarrollo del dibujo. El dibujo crea estructuras, espacios, dimensiones. No es lo mismo el ojo de alguien no habituado a la tarea del dibujo que el ojo de un dibujante. Para un dibujante, el mundo es fascinante. Es una serie de direcciones, de volúmenes. Es realmente extraordinario. Yo recuerdo algunas veces en que yo daba clase acá, en esta misma facultad. Tenía el primer año de dibujo y lo primero que hacía era decirles a los alumnos, bueno, tómense el trabajo por lo menos de un par de minutos o más quizás, primero de observar, no se pongan a hacer rayas en un papel, porque así no sirve. Tomémonos el tiempo. Entonces, la mecánica del dibujo esto es habitual, o sea, presentarse delante de un modelo o lo que fuera a dibujar, y ponerse a reflexionar visualmente, ¿no? O sea, empezar a observar. Observar no es lo mismo que mirar. Mirar, nosotros miramos todo el tiempo, andamos por la vida, caminamos por las calles, hacemos todas nuestras cosas, generalmente miramos, pero pocas veces observamos. Entonces me acuerdo que salíamos de acá de la facultad hacia la Plaza Rocha, en los días de buen tiempo, y sobre todo en las clases diurnas. Y la propuesta era a veces dibujar un árbol, una hoja de árbol, algún tema de la vegetación de la plaza. Y pasaba que después de varias clases, algunos alumnos se acercaban para decirme ya la plaza para ellos no era la misma. Que habitualmente ellos cruzaban la plaza para llegar a la facultad y usaban su vista, su mirada, solo la usaban para esquivar a lo mejor algunos árboles, para andar por las calles, por los senderos de la plaza, pero nunca para observar. Y que desde que habían empezado quizás a observar una hoja de árbol, a observar cómo estaba construida, cómo iba la nervadura, cómo se armaba armónicamente toda la construcción de la hoja, cómo se armaba el crecimiento del árbol a través de las ramas, cómo era la textura de su corteza. Después de eso, que la plaza ya no era la misma, decían, bueno, cada vez que paso por la plaza, a veces tardo más, porque a veces me detengo y continúo observando. Y es más, empiezo a disfrutar de la observación. Empiezo a tener a lo mejor otra relación con este mundo que es, en este caso, mi entorno de la plaza. Entonces, bueno, es indudable entonces que el dibujo es una forma de... Es, como les decía, la parte más estructurada, la parte más racional de las artes plásticas. Es la parte del pensamiento visual. Bueno, después de todo esto, que no tiene nada que ver con vivir del dibujo, como era el título, tendría que hablar de, acá me lo puse, la representación. Representar, que podría ser en algún caso la tarea del dibujo. Representar es volver a presentar. Eso ya lo sabemos con la pipa, ¿no? No es una pipa, es la representación de una pipa. Representar es volver a presentar. Es, digamos, crear la existencia de algo que ya existe, quizás de otra forma, de una forma visible, de una determinada manera. Cuando dicen que la representación o hacen la crítica del dibujo, que no tiene nada que ver tener que
querer reproducir algo que mucho mejor lo hace la fotografía y todo eso. Bueno, pero no es cierto porque la representación nunca estuvo ligada de una manera unívoca a lo representado. La representación es simbólica, metafórica, es un mensaje. Cuando representamos, sobre todo rápidamente, papel con una hoja de papel, con un lápiz, con una carbonilla, trazamos líneas. Y no hay nada más abstracto que una línea. Es absolutamente abstracto. Yo no me explico cómo alguien puede reconocer algo hecho con líneas. ¿A ustedes les parece? Fíjense que si yo hago una botella, y la botella la dibujo con líneas, ¿no? Uy, apareció la botella. Les pregunto a ustedes, ¿qué es esto? Seguramente todos me van a responder, es una botella. Pero no hay nada menos parecido a una botella que... La botella no tiene línea. Miren esta botella. Línea. No tiene línea. Y por ejemplo, esto es una convención. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Lo hacemos intuitivamente. Nos ponemos de acuerdo que lo que está, digamos, de la línea para adentro es cuerpo. Lo que está de la línea para afuera es espacio. Pero esa es una convención. Eso es como que, bueno, un código, pero no tiene nada que ver con representación de lo real. La representación de lo real, bueno, fotografía, todo eso, ok, también, que yo, hiperrealismo, lo que quieran. Pero nunca fue el objetivo representar, hacer una copia mimética de lo real. Esto es como si fuera una letra, un texto, es un mensaje en el que yo quiero dar, el mensaje botella. La botella real tiene brillos, tiene colores, tiene luces y sombras, de difícil representación por ser una cosa semitransparente. Y esto me pasa siempre cuando estoy charlando. Me mandan mensajes. Bueno. Y vamos a hacer lo que hace todo el mundo cuando va al cine. A ver. Sonidos y vibración, 0. Bien. De todas maneras, como les digo, el dibujo como forma de conocimiento, como forma de representación, estuvo presente en toda la historia de la humanidad para poder, digamos, que los seres humanos construyeran todos sus artefactos y que nos diseñaran prácticamente el entorno. ¿Ahí? Ahí está mejor. Ahí está mejor. Porque si no me tira para allá. Desde, por ejemplo, he leído por ahí que los vikingos, por ejemplo, para construir esas maravillosas naves, los Drakkar, que eran unas naves muy veloces, con las cuales asolaban todas las costas europeas en su momento, usaban la tierra como plataforma para el dibujo, como pantalla, como tablero. Entonces marcaban sobre la tierra las formas que tendrían que curvar las tablas para hacer su nave, y prácticamente diseñaban la nave sobre tierra, y después la construían en base a eso. Algo parecido a lo que hacen a veces los albañiles cuando tienen que hacer las bases de alguna construcción. Pero bueno, el dibujo entonces estuvo presente, es una forma de conocimiento, es una forma no verbal de comunicación, bla, 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 bla. Hay algo que siempre me llamó la atención, que es lo siguiente. Y
He leído en algunos textos que aparece siempre esto. Ustedes quizás hayan leído a Piaget. Parece ser que los niños, más o menos alrededor de los 2 años y medio, aprenden tres cosas fundamentales. No, aprenden 2 fundamentales. A los 2 años y medio, los niños aprenden, por ejemplo, a caminar. Todos ustedes han aprendido eso más o menos a esa misma edad. Otra cosa, bueno, es importante eso, y probablemente tiene su importancia, la motricidad tiene una importancia fenomenal, porque si no estaríamos silla de rueda toda la vida. Otra cosa súper importante es que aprenden a hablar, aprenden el lenguaje, aprenden todo lo que los hace humanos, toda la construcción de la cultura humana, que es a través de la comunicación del lenguaje. Realmente la importancia de eso no la podemos explicar, no la podemos soslayar para nada. Y hay una tercera cosa que todos ustedes, todos los niños del mundo, los de África, los esquimales, los americanos, los europeos, nosotros. Sí se ve la luz. Voy a apagar la luz, así se ve la pantalla. Bueno. Todos los niños, esa tercera cosa que aprenden a la misma edad es a dibujar. Si uno le da a un niño de esa edad algo que pueda hacer una señal, un avirome, un lápiz, una tiza, lo que fuere, el niño inmediatamente empieza a dibujar sin parar. Dibuja, disfruta dibujando. Y eso, digamos, continúa más o menos hasta los 5 años, donde, esto lo digo siempre, si uno le pregunta a un niño de 5 años, le dice, ¿me dibujas una ciudad? El chico no titubea, empieza a hacer edificios, aviones, autos y hasta figuras humanas. Algo pasa entre los 5 o 6 años y quizás los 12, que hace que el 95% aproximadamente de todos los seres humanos olviden esa actividad que habían iniciado con tanto entusiasmo a los 2. Yo me atrevo a pensar que lo que sucede entre los 6, 12 o 5 y 12 es la educación formal, la escuela primaria. Sé que indudablemente hay clases o dedican a lo mejor una parte de la enseñanza de la escuela primaria a las actividades plásticas. A veces hay clases de dibujo. Yo mismo tuve clases de dibujo cuando era en el colegio. Pero no se le da tanto énfasis ni tanta importancia como a otras actividades, otras materias. Es muy difícil pensar y no solo a dibujo, a todas materias que tengan alguna relación con lo que, entre comillas, podemos llamar arte. O sea, música, baile, poesía. Nos enseñan la gramática, sí, pero poesía nada. Nos enseñan a combinar, obviamente, los textos y las letras para organizar palabras y con mucha precisión de comas y puntos. Pero no nos enseñan mucho de qué hacer con ese instrumental. Pero bueno, pasa eso. Quizás esta sociedad, como todas las sociedades, piensa la educación como una forma de integrarse al mundo que rodea al educando. O sea, una sociedad guerrera va a educar, como hacían los vikingos, va a educar a sus jóvenes en la actividad guerrera, ¿no es cierto? La educación es preparar al individuo joven para vivir en ese mundo joven, en esa misma sociedad. Probablemente en esta sociedad no sean tan necesarias las actividades artísticas, aunque yo me atrevería, y después por ahí a lo mejor si tengo tiempo lo desarrollo, me atrevería a que en algunas cosas pareciera que la educación está en algún punto
que necesita cierta revisión. Les decía que bueno, en la educación no le da mucha importancia a esto. Y la prueba es la siguiente. Por ejemplo, bueno, yo no conozco chicos que repitan el grado por no saber dibujar, o por no saber bailar, o por no saber cantar, eso no. Pero si anda mal en matemáticas, chao. Y voy a un ejemplo. Por ejemplo, una maestra descubre que un nene le es dificultoso escribir y leer. Entonces observa al niño no puede aprender las letras, no puede aprender a escribir, le causa mucha dificultad leer también. Y entonces la maestra llama a la madre, preocupada la maestra llama a la madre y le dice, mire, este chico tiene ciertas dificultades, habría que ver a un especialista. Y bueno, existe el especialista y la madre también preocupada lleva al niño. El especialista mira al niño, le hace algunos test y diagnostica, dictamina. Y dice, este niño sufre de dislexia, que quiere decir que no puede leer ni escribir, y tendría usted que hacer tal cual tratamiento, etcétera, 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 bla, bla, bla. Bien, fíjense ustedes que la maestra se preocupó porque el chico no podía escribir o leer. Pero muchas maestras, yo creo que pocas, se preocupan si el niño no da pie con bola dibujando, no puede dibujar. No llama a la madre, tampoco existe un especialista, ni siquiera una palabra, no existe disdibugia o como dislexia. Y bueno, es más o menos el lugar que la sociedad o la cultura le coloca a ciertas actividades. Ahora me acordé, yo tenía que hablar de cómo bueno, vamos a aprovechar que estoy hablando de los chicos. Sí, eso puede ser. Ustedes, aunque no lo crean, yo también fui un niño de 2 años, aunque no se imaginen cómo era. Y a los 2 años, como todos los niños, ustedes, aprendí a caminar, más o menos, aprendí a hablar, eso es mejor. Y me puse a dibujar. Como todos los niños, seguí dibujando hasta los 5 años, fui a la escuela, y de repente me incluí dentro de ese 5% quizás que continúa dibujando, a pesar de la escuela. Pero tenía una ventaja, que jugaba mal al fútbol y no sabía pelear. Eso, para un varón en mi época de niño, era una cosa catastrófica. No podía integrarme en ningún tipo de sociedad de esos niños sin saber esas dos cosas. Pero resulta que yo continué dibujando. Es más, les digo lo siguiente, quizás aunque parezca medio fantasioso. Resulta que más o menos alrededor de los 4, entre los 4 y los 5 años, mi padre me traía, cuando volvía de su trabajo, historietas. Tuve la suerte de en esa época de vivir la gran época de la historieta argentina. En esa época, la revista Pastorucito, la revista Pastoruzú, El Rayo Rojo, Pim Pam, Fantasía y tantas otras, tiraban cantidad de ejemplares. El Pastoruzú, por ejemplo, semanalmente tiraba más de lo que tiraba, o tiró alguna vez el diario Clarín. O sea, tiraba 200, 250.000 ejemplares por semana. O sea que la historieta era bastante significativa, y sobre todo también, obviamente, para los niños. Entonces yo devoraba las historietas que mi padre traía cuando volvía de su trabajo. Y yo no sabía leer, pero mis ganas de saber qué eran lo que decían esos
personajes era terrible. Mi padre, cuando volvía a trabajar cansado, me leía algunas de las historietas. Y yo, con atención, escuchaba todo eso. Pero durante el día no podía esperar, no tenía paciencia para esperar a la vuelta de mi padre. Entonces observaba. Yo creo que a muchos niños les ha pasado. Empecé a leer, empecé a darme cuenta de lo que decían esos globitos donde hablaban los personajes. Incluso empecé a contarle a mi padre qué era lo que decían, y mi padre decía, ¿quién te lo dijo? Pero era una unión entre el dibujo y el texto, que es lo fantástico que tiene la historieta. Entonces, bueno, yo aconsejaría la historieta como método de aprendizaje para la lectura. Bueno, no sé si es usado en las técnicas de enseñanza primaria. Seguí apasionado por la historieta y, lógicamente, cuando en épocas escolares, copié intensamente todas las historietas que me gustaban desesperadamente. Y, bueno, alguna maestra, con cierta perspicacia, se dio cuenta de mis actividades plásticas, llamémosle, porque yo solía hacer caricaturas de mis compañeros de colegio, y que al parecer me salían bastante parecidas porque los chicos miraban eso y ahí adquiría yo respeto, o sea, ese respeto que no tenía por no saber jugar a fútbol. Y siempre ha habido algo mágico alrededor de la realización plástica, alrededor de la imagen. Hay algo atávico, quizás ancestral, que tenemos todos, de cierta reverencia por aquel que puede plasmar algo visible, algo que podamos reconocer. Bueno, yo veía esa devoción entre mis compañeros de colegio y seguía dibujando cada vez con más intensidad, ¿no es cierto? Y esto me remite a los orígenes de la imagen. Ustedes ya estarán hartos de que les digan que la imagen aparece quizás en los primeros momentos de la humanidad, en una etapa tan joven como aparece en la historia personal. O sea, la imagen aparece en la historia personal a los 2 años, ¿cierto? En una etapa, digamos, muy temprana de la vida humana. Pero también en etapas muy tempranas de la historia de los humanos. Fíjense que los hombres, según nos cuentan los arqueólogos y los paleontólogos y los historiadores del arte, en el momento hace, digamos, lo calculan alrededor de 30.000 años, en esos momentos pareciera ser que los seres humanos no sabían construirse una casa, un habitáculo. Se refugiaban en cuevas, en cavernas, no sé, en diversos sitios que pudieran encontrar refugio. En ese momento todavía no habían descubierto la agricultura, no sabían domesticar las plantas, no sabían plantar ni cosechar, solo eran recolectores y cazadores. En esa época tan temprana, al parecer, por hallazgos que ustedes conocen a través de la historia del arte, los hombres empezaron a plasmar imágenes de animales. Y unas imágenes que uno las mira desde la perspectiva actual, y a lo mejor para la persona no habituada a la imagen, son imágenes a lo mejor bastante rudimentarias, torpes. Pero cuando uno tiene cierto entrenamiento visual, las ve como unas imágenes muy vividas, muy espléndidas. Realmente, hasta considerarlas como obras de arte, aunque el arte no existía en esos momentos como tal. Pero bueno, además de eso, los hombres dejaron sus huellas. Hay cantidad de manos estampadas en cantidades de cavernas, incluso acá en Argentina. Es posible que con un rudimentario aerógrafo, los seres humanos o los artistas o los viejos cazadores que hacían esas imágenes, sopletearan algunos polvos de colores sobre una pared que previamente habían empadronado con grasa,
y quizás ponían la mano y la mano quedaba plasmada. A mí me pasa a veces cuando trabajo con aerógrafo. Yo estoy probando el aerógrafo en un papel a mi derecha y tengo la mano sujetando el papel, sopleteo para ver el color y me queda grabado el dedo o parte de la mano. Cuando veo esas manos que están casi siempre a la derecha y abajo, digo, aquí hay un aerografista probado. Pero bueno, también veo flechas clavadas en esos animales, flechas clavadas en lugares vitales del animal. Entonces, más allá de que los libros de historia del arte me indican que probablemente esos eran ritos y que era una situación mágico-religiosa y bla, 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 a mí me parece, cuando veo la flecha clavada, que estas imágenes mandan mensajes, todas las imágenes, y que no son más que un manual de casa. O sea, estamos acostumbrados a aprender cualquier actividad con manuales, ¿cierto? Como un estudiante de medicina necesita de los manuales de anatomía porque no puede estar todo el tiempo estudiando los cadáveres. Tiene que ver manuales donde ilustradores o fotógrafos le muestran cómo es el interior del cuerpo. Y lo mismo un manual de mecánica, uno no puede ver funcionando un motor por dentro, tiene que ver una animación, tiene que ver un manual donde se describa todo ese proceso. O sea, que haya un corte del motor y se vea por dentro. Bueno, todos los manuales requieren siempre de alguna actividad gráfica para, digamos, simbolizar o decir lo que tienen que decir. Y esto me parece manuales. Y de ahí en adelante me parece que la historia, la aventura de la imagen, siguió específicamente su camino raudamente, como lo tienen acostumbrados los libros de historia del arte. Sabemos que, bueno, la imagen aparece también tempranamente en las civilizaciones, como las antiguas civilizaciones orientales, como la muralla de Nínive, de Uro, de todas las de los sumerios, aparecen guerreros invencibles con sus carros, en murales gigantescos, en relieve, en Egipto, toda la iconografía egipcia, estamos muy acostumbrados a los jeroglíficos egipcios en las películas y en los libros. Y bueno, la imagen sigue y funda el alfabeto, porque a través de la imagen se crean las primeras tipografías, las letras griegas, etcétera, etcétera. Los griegos siguen con sus fantásticas culturas, Apele, la figura humana, Roma, los retratos, viene el Renacimiento. ¿Por qué la Iglesia cristiana pudo triunfar en un mundo donde había religiones que tenían dioses poderosísimos, muy variados? Fíjense el panteón de dioses de griegos y romanos, lleno de dioses fantásticos que hacían toda clase de aventuras. Bueno, la Iglesia me parece que cristiana era una religión que empezó muy pobremente, con una idea que era la del perdón, la paz, la compasión. Y de repente llega a Roma, todavía están en Roma, dominan a todo el imperio romano, que tenían ese panteón de dioses formidables. A mí me parece que la Iglesia cristiana fue una de las que más utilizó la imagen. Desde los primeros tiempos, con los iconos, las estampitas, todo eso, hasta el Renacimiento, con las grandes catedrales, las vidrieras fantásticas, los inmensos murales del Renacimiento, los papas contrataban a las artistas más formidables de esas épocas. Y bueno, la imagen sigue, el barroco, el arte clásico, bonapartista, bueno, después viene el arte moderno, esto, el otro, ¿no? Bien. Recordemos el fantástico
recorrido de la imagen y que notablemente siempre estuvo paralelo a toda la historia cultural de la humanidad. Bien, y me quedé otra vez. ¿Qué se puede hacer con la imagen? Yo estaba en el colegio, ¿no? Una maestra se da cuenta de que yo dibujaba y esto. Entonces, llama a mi mamá. Este es un caso raro, ¿no? No la llama porque yo tuviera dislexia o porque tuviera disdibugia, al contrario. La llama y me dice, este chico, ¿por qué no lo manda a algún lugar para que sí, se perfeccione, digamos, estudie esto que le gusta tanto, que hace sí, sí, sí. Bueno, mi mamá le hizo caso. Y vio que había lo que se llamaba curso básico para niños, en lo que era, en este mismo lugar, la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. Todavía no era facultad, era escuela. Y bueno, vengo con mi mamá, entro por esta misma entrada y quedo impresionado totalmente desde mi estatura de 7 años u 8 casi. Veo el Moisés, que en esa época no estaba lleno de banderas, ni de papel, ni nada. Era todo un hall vacío, absolutamente, piso brillante. No había nada más que el Moisés ahí en delante. Era impresionante. Bueno, me quedó grabado toda la vida. Y bueno, ahí es que empecé con esas primeras prácticas un poco más intensas con respecto a lo que era la imagen y el dibujo. Incluso había pintura. Había 3 cursos. Uno era dibujo, otro era modelado, que era trabajar con arcilla, relieve, y el otro era pintura, que se pintaba más bien con témpera, una cosa así. Y ahí debo reconocer que conocí grandes maestros del arte plateños, grandes, realmente grandes. Yo no me daba cuenta, lógicamente, un chico para mí era un profesor serio, pero ahí conocí a Raúl Bongiorno, por ejemplo, la luz del arte de La Plata, Ambrosio Olivetti, que daba clases de pintura, Francisco de Santo. Pero bueno, mientras tanto, en la escuela, las maestras no tenían plotter en esa época, no existían. Entonces, para dar sus clases, usaban algo que ya llamaban brillos, que eran grandes papeles que contenían dibujos o cosas pegadas que les servían para dar sus clases. Y las maestras los realizaban como podían, algunas más hábiles, otras menos hábiles. Alguna maestra un poco más astuta observó mi predisposición al dibujo y al diseño y empezó a encargarme algunos frisos. Por ejemplo, tenía que hacer la germinación del poroto en gran escala. Hacía primero el poroto, después otro poroto que empezaban a salir de las raíces, después otro poroto que empezaban a salir de las hojas, y así hasta la planta del poroto. Y después ya cosas más ambiciosas. Yo ya después tenía que hacer, por ejemplo, zapatillas, zapatillas, o digamos, diagramas de lenguaje o de matemática. Todo eso en gran escala, crear unos papeles más de 2 por 1. Cuando una de las maestras al emigrado empezó a hacer eso y tener esos frisos, las otras maestras se pusieron celosas. Entonces empezaron a decirle a mi maestra si no podía encargarme también. Entonces ya la maestra empezó a sentirse media avergonzada de estar explotándome. Entonces les dijo a las otras maestras que tenían que pagar.
Y así fue como inicié mi primer kiosco. Ya hacia los 12 años, yo lo tenía montado ya muy organizadamente, yo ya sabía todas las cosas que tenía que hacer. Es más, en el colegio, por ejemplo, para los días patrios, ponían un pizarrón en el hall, y ahí yo hacía con tizas de colores, hacía una versión de Sarmiento, lo más parecido posible a las imágenes que salían en el Wiki, una revista para niños, hacia el Cabildo el 25 de mayo, bueno, San Martín cruzando los Andes, un montón de veces. Entonces, bueno, sigue la historia, me vuelvo súper autorreferencial. Y ya a los 12 años, bueno, quise seguir estudiando en la secundaria, fui al Colegio Nacional, en mi adolescencia, y empecé a ver cómo podía ganarme la vida, porque más o menos cuando uno cumplía 12 años en mi época, pasaba de tener pantalones cortos a tener pantalones largos. Era como un ritmo eso. Y más o menos en esa edad, un padre se usaba que hablara con su hijo y le decía, bueno, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Vas a estudiar? ¿Vas a seguir estudiando? ¿O vas a trabajar? Y si vas a seguir estudiando, igual vas a tener que trabajar. Bueno, yo respondí a esa pregunta con lo siguiente. Yo ya había tenido una especie de kiosco formado en el colegio, pero al salir del colegio pensé que me tenía que dedicar a pintar carteles. O sea, en aquellas épocas pre-plotter existía, por ejemplo, la actividad del letrista o el pileteador, que, digamos, ganaba buen dinero porque era una actividad que era muy precisa, era algo tan preciso como tocar el violín, más o menos. Entonces me dediqué a buscar quién me enseñara a filetear. Entonces encontré un maestro de filete que era muy difícil que le enseñaran. En esas épocas los profesionales eran muy reticentes a darse. Entonces encontré a alguien que me enseñara a filetear y bueno, iba con mi valijita de pinceles y pinturas y me ofrecía en kioscos o negocios que recién se inauguraban para pintar carteles o las vidrieras o lo que fuera. Y bueno, ahí empecé de a poco a ganarme la vida con esto. El fileteado se pagaba bastante bien para mí. Y también recuerdo que en esas épocas prehistóricas existían los circos que venían, digamos, circos ambulantes que visitaban ciudades y que cuando llegaban se instalaban en los suburbios de la ciudad, generalmente en algún descampado, y montaban sus carpas y traían en camiones unas pilas de chapones que servían para delimitar el circo, o sea, algo así como una señalizada. Y esos chapones venían pintados con figuras fantásticas de tigres, leones, payasos, magos. Y generalmente se deterioraban cuando los trasnadaban pilados en el camino. Entonces yo iba, cuando llegaba un circo, iba y me ofrecía a reparar o a restaurar esos chapones. Y ahí empecé a pintar tigres gigantescos, todas esas cosas fantásticas que trae el circo. Y más me gustaba cuando venían no solo los circos, venían también las que llamaban parques de diversiones, que también se instalaban en los suburbios de la ciudad y era como una feria que tenían toda clase de atracciones. Y había una que a mí me fascinaba cuando por ahí conseguía que me dejaran pintar o reparar las imágenes, que era el tren fantasma, lleno de fantasmas, calaveras, monstruos, todo tipo. Y creo que eso ha influenciado notablemente en trabajos posteriores.
Pero bueno, eran rebusques de la adolescencia. Vamos a hablar de, también dibujando, de ahí empecé. Más tarde, cuando terminé el colegio, y más o menos poco antes de terminar el colegio, algo pasó también en mi vida que tuvo que ver con la relación de el feliz matrimonio que digo yo entre el diseño y la música, que fue el rock and roll. Más o menos cuando yo tenía alrededor de 15 años, todavía estaba en el colegio, cae una película en la Ciudad de La Plata, que en inglés se llamaba Blackboard Jungle, jungla de pizarrones, pero que acá se tradujo como Semilla de Maldad. Bueno, en esa película por primera vez aparece la música de rock and roll, que en ese momento se iniciaba. Que era una música que había sido popular entre los adolescentes negros de los Estados Unidos, que bailaban en las calles, y que los blancos se habían apoderado de esa música porque vieron que los blancos iban a los bailes de los negros. Entonces los blancos se apoderaron de esa música y empezaron a editarla en discos. Y empezaron a conseguir músicos blancos que pudieran realizarla, como Elvis Presley, etcétera, etcétera. Pero bueno, los originales eran los negros. Esa música llega a través de esa película y muchos de mis amigos se vuelven locos con eso. Yo mismo también. Yo he comprado hasta 10 veces el mismo disco, porque en esa época los discos eran de un plástico negro llamado baquelita que se rompía y uno lo gastaba escuchándolo y lo rompía. Entonces, bueno, volví a comprar el mismo disco. Entonces, digo el feliz matrimonio porque resulta que me tengo que ir un poco más atrás en esta historia, bien atrás. Me tengo que ir a fines del siglo XIX. Resulta que a fines del siglo XIX existía algo que se llamaba la ópera. La ópera era el intento de reunión, y el intento no el intento, era el logro de reunión de diversas disciplinas artísticas. En la ópera se reunía la música, el coro, el vestuario, la escenografía, la danza, el teatro, estaba todo. Todas las actividades artísticas de la época estaban unidas en la ópera. Y la ópera inventa la estrella, un poco la estrella de rock and roll. O sea, inventa las divas y los divos. O sea, los grandes tenores y sopranos que vivían como una vida distinta a la de las demás mortales. Se vestían de forma diferente, eran nominales. Pero bien, resulta que en esa época no existía la posibilidad, como tenemos desde hace bastante, de llevarse la música a casa. No existía la música grabada. La única posibilidad de llevarse la música era llevarla al cerebro, a oírla y recordarla. Entonces aparece la notación musical, o sea, la partitura, que empieza a transformarse en una industria fantástica. Las partituras eran unas hojas dobles que traían el código que tenían los músicos para, digamos, poder volver a tocar esa música. Aquel que sabía el código, que sabía leer música, que sabía tocar un instrumento, podía en su casa, con el piano, volver a tocar aquella música que le había resultado agradable. Entonces, se desarrolla una industria formidable de las partituras musicales que venían con una tapa, venían con una parte frontal decorada por grandes artistas de la época, sobre todo con los estilos del diseño de la época, el Art Nouveau. Entonces, esa industria crece, 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 y podríamos decir que más o menos no mediados, pero un poco antes del siglo XX, aparece la posibilidad de la grabación. Acá en Argentina, la partitura, digamos, de los primeros tangos, de los orígenes del tango, son muy buscadas por los coleccionistas, porque han sido ilustradas por grandes artistas también de la época. Generalmente grabadores a veces también de tendencias políticas anarquistas que plantaban muchas de sus ideas
sociales en sus dibujos para las partituras de la guitarra. Bueno, se puede grabar los discos, aparece el cilindro de cera famoso inventado por Edison, y más tarde el invento del disco plano circular. Pero los discos, más o menos alrededor de 1920, se guardaban, se vendían ensobrados sobre un papel tipo papel de correr, papel madera o algo así, papel craft. Y tenían un orificio central donde aparecía la etiqueta del disco que tenía el nombre del tema, el nombre del músico y no mucho más. Pero a fines de los años 20, a un diseñador claro, la grabación desarrolla una industria todavía más grande que la de la manufactura musical, la industria de los sellos grabadores. Entonces, entre 1920 y 1930, esa industria crece de forma geométrica. Y uno de los que tiene que ver mucho con el crecimiento de las empresas grabadoras es justamente nuestro Carlos Gardel. Pero bueno, eso es un diseñador de la Columbia Records se le ocurre ilustrar los sobres de los discos. Un poco más tarde, en los 40, aparece el disco de vinilo, que se hacía, disco flexible, de material más flexible que permitía almacenar mucha más cantidad de temas, y viene ensobrado en sobres de cartulina con imágenes. La década de 40, 50, las imágenes más fantásticas y más enseñadas eran los discos de jazz. Los discos de jazz porque realmente los músicos de jazz o aquellos productores de jazz elegían los fotógrafos más emblemáticos de la época, donde hacían una tapa formidable. La historia de las tapas de los discos sigue, llegamos a la década del 60 y ahí hablé que había encontrado a 15 años y empieza todo el diseño de tapas de disco que tiene que ver con la música joven de la época. Y empieza a diferenciarse de la música más comercial, solo para bailar. Y justamente más o menos para la década del 60 es cuando la diferencia es más notable en comparación de los Beatles, por ejemplo, que elegían cuidadosamente cómo ilustrar la tapa de su disco. El fenómeno del rock de los Beatles, de la tapa de los discos, llega a fines de la década del 60 a nuestras costas. Y acá algunos músicos, unos jóvenes, empiezan a transitar por el género que nos gustaba a todos, que era el rock, pero a la vez tratando de hacer temas propios y en castellano. Vale decir que en esas épocas toda la música que circulaba anteriormente era música importada, era toda en inglés, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empiezan a hacer música propia y empiezan a tener muchísimo cuidado también en la ilustración de sus tapas. Y ahí, como yo digo, que es el feliz matrimonio del rock con la ilustración y el diseño. Y acá en Argentina, bueno, conocido el caso del primer disco de Almendra, en su tapa, y le costó muchísimo convencer al sello grabador, RCA Víctor en ese momento, para poder él determinar cuál iba a ser la ilustración de tapa. De hecho, tuvo que hacer varios dibujos porque se los tiraban, no querían que saliera eso. Al final insistió tanto y lo logró. Y bueno, a partir de ahí, los músicos de rock siguieron, rock nacional, siguieron preocupados por sus tapas de disco y empezaron a relacionarse con dibujantes o diseñadores que, digamos, les convencieran. Ahí aparece Juan Gatti, gran dibujante, diseñador de tapas de disco, que ilustró muchas de las más importantes producciones de los músicos del rock.
Paralelamente, en Inglaterra, a fines de los años 60, también hay una gran dedicación por la imagen en la música. Hay un célebre estudio de diseño que digamos, contrata a grandes ilustradores como Roger Dean, y entonces aparecían esos álbumes dobles de rock sinfónico, que venían profusamente ilustrados y que era una gran satisfacción escuchar el disco mientras uno miraba esas tapas y seguía el interior de esos álbumes. Bueno, yo les digo que a mí me gustaba el rock en 15 años y a otros amigos también. Algunos de mis amigos dijeron, bueno, de aquí en adelante nos dedicamos a la música. Yo continué con mi trabajo de cartelería, dibujo, etcétera, etcétera, y empecé a hacer también afiches. Empecé a hacer afiches para grupos de teatro independiente en La Plata. Ya para ese entonces me había inscrito en lo que más tarde fue la Facultad de Bellas Artes, todavía en la Escuela de Bellas Artes, y entré en el curso superior. Y bueno, aquí también, obviamente, conocí grandísimos maestros en esta etapa, maestros fantásticos como Osvaldo Atila, César López Osorio, Manuel López Blanco. Bueno, tengo que acá anotado para no olvidar. No me tengo que olvidar de nada. ¿Dónde está grandes profesores? Naum Goldman, no puedo olvidarme de Naum Goldman. Bien. No solo conocí extraordinarios maestros, sino que también tuve extraordinarios compañeros en esta etapa. Yo me inscribí más o menos en el año 64, en mi primera parte en la hoy Facultad de Bellas Artes. Y ahí conocí, por ejemplo, en esa época no eran tantos como hay ahora los alumnos, y más o menos las actividades diversas, como la música, el cine, la plástica, digamos, grabado, escritura, pintura. Estábamos todos bastante más relacionados, porque después supe ser docente y vi que la estratificación fue más grande y digamos, era difícil relacionarse, por ejemplo, alguien de plástica con alguien de música. Pero en esas épocas estaba todo mezclado. Entonces conocí, por ejemplo, a Pipo Fischer, conocido más tarde como Pipo Pescador, un célebre animador infantil. Conocí a Abel Pachelo, por ejemplo, escenógrafo. Tiene un Oscar. Fue el realizador de arte de la película, ¿cómo se llama? La Historia Oficial. Carlos López Pucho, conocido también por su intervención en un grupo célebre como Lentil. Carlos Ballina, realizador cinematográfico de excelencia. Conocí a Raúl Moneta, a Carlos Anata, a Cristina Terzán, a Pedro Rota. Bueno, realmente pienso que lo más valioso que uno adquiere, por lo menos de institución, además de los conocimientos, es justamente los amigos, aquellos que después van a ser significativos a lo largo de su vida. Y bueno, entré en la facultad en una época en que el dibujo estaba sometido a descrédito. Pero no es nada fuera de lo común. El dibujo ha sido sometido a descrédito varias veces en la historia del arte. Era sometido a descrédito porque en esa época era todo abstracción y geometría. Y yo caí en la facultad, obviamente que estaban las clases de clásico, como hasta hoy se hace, a lo mejor dibujando
modelos escultóricos, modelo vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las clases de pintura campeaba la abstracción. Hacer algo parecido a algo era considerado literario. Pero de todas maneras, yo no podía desligarme de mi raíz, que era la historieta. Entonces, cuando aparece un movimiento que se llamó la nueva figuración, de algunos pintores argentinos que fueron a estudiar a Europa, y ahí se encontraron con que Europa volvía, la imagen volvía con fuerza, y la trajeron para la Argentina, y ahí tuve un respiro, y dije, hay algunos grandes maestros que siguen con la imagen. Lo que pasa es que estos argentinos habían ido a Europa y se habían encontrado con las imágenes de Francia y México. Entonces se volvieron locos y dijeron, no, hay que volver a la figuración. Bueno, inmediatamente en esos momentos, años 63, 4, 5, el Instituto de Itela empieza con todas esas nuevas manifestaciones performáticas, happening, etcétera, etcétera. Había un bombardeo de todo tipo, y en ese momento también, a la vez, el pop art. O sea, el bombardeo era pop art, rock and roll, geometría, y todo eso en una olla donde revolvíamos Revolución Cubana, Maoí, el PC, el peronismo de la resistencia. Ese caldo era fantástico. Entonces, con mis amigos, armamos una agrupación para disputar el centro de estudiantes. Obviamente, como hoy día, el centro de estudiantes estaban casi siempre captados por agrupaciones que tenían un trasfondo político, o sea, algún partido organizado bancaba, financiaba, de muchas maneras, a las agrupaciones. Pero al grupo de mis amigos se nos ocurrió que podíamos hacer una agrupación independiente, que era una locura absoluta, porque no había financiación, todas tenían una raíz política muy determinada. Bueno, nos llamaban anarco-orientalistas. Pero bueno, llegan las elecciones. Bueno, les digo que había mucha lectura, o sea, leíamos mucho el renacimiento de la literatura latinoamericana, 100 años de soledad, Cortázar, Borges, Fernández Moreno, y mucho de la Beat Generation, la generación norteamericana, Allen Ginsberg, todo eso, que la discutía mucho una revista que se llamaba Eco Contemporáneo, que la dirigía acá en Argentina Miguel Gringler. Bueno, toda esa mezcla, bueno, a eso le teníamos que agregar el cine de vanguardia, la nueva vanguardia francesa, y también el cine argentino que empezaba también con sus bueno, no me acuerdo el nombre, pero bueno, Rodolfo Kuhn, etc. Bueno, todo eso hizo que casi ganáramos el centro de estudiantes y que justo en ese momento viniera un nuevo golpe militar, el del 66, de Juan Carlos Onganía, y se prohibiera absolutamente toda actividad política en la universidad, y la vida de aquellos vinculados a agrupaciones o al centro de estudiantes se hiciera muy difícil. De hecho, a mí y a mis amigos nos prohibieron la entrada. Entonces, decidimos omnipotentemente decir, bueno, si la universidad no nos quiere, vamos a fundar otra. Y no fuimos a estar en una casa que necesitamos. En ese momento no teníamos la palabra, pero hoy día se llamaría un centro. En ese lugar se hacía música, había gente que venía a dar talleres de poesía, de charlas, etc. Incluso invitábamos a los profesores que habían sido desplazados, que eran muchos, y eran los que más nos gustaban, para que dieran sus charlas, incluso dieran clases en esa casa vieja que habíamos alquilado y donde nos
Bueno, eso fue el origen de algo que se llamó la Cofradía de los Consolares, una especie de comunidad que al final terminó siendo más conocida por un grupo musical, con el mismo nombre, que empezó con la idea del rock en castellano, como tantos otros que pasaban en Buenos Aires, en Rosario y en otros lugares. En esa época había que también sobrevivir. Entonces, una de las maneras de sobrevivir, yo estaba haciendo carteles para teatros independientes, y me interesé por una técnica de realización que era la serigrafía. Entonces, en la casa de la cofradía, armamos la serigrafía y empecé a hacer carteles para pegar en las calles para los teatros, y también para recitales, donde, bueno, empezaron a hacer esos carteles de serigrafía, y también hacer imágenes así de líderes, de cosas que nos importaran. Por ejemplo, una de las primeras imágenes que hice fue la de Che Guevara, y vender serigrafías así como imágenes, como afiches. Y bueno, me parece que fue más o menos la misma época en que Andy Warhol. No quiero pararme. A la vez, vinculado así con músicos, empecé obviamente a trabajar en la imagen, o sea, a hacer volantes, afiches, aviso por el diario, etcétera, etcétera, para el grupo de la Cofradía de la Consolares y para algunos otros de La Plata también. Y así, bueno, no, me vi relacionado también con grupos de rock nacional. Todo eso más tarde, un poco más tarde, bastante, 10 años después, dio lugar a lo que, bueno, por lo que me conocen mucho, que fue la idea de Patricio Rey sobre la Ricota, que eso es más bien la vuelta a reunión de algunos músicos que siempre han andado como amigos, y algunas otras personas con ideas poéticas y filosóficas, y que armamos más tarde una especie de también de circo, de teatro o happening, como se llamarse, que finalmente decantó en el grupo musical. Pero durante todos esos tiempos yo estuve trabajando en la parte gráfica. La idea de los afiches, esta idea de entradas, de los volantes, y más tarde cuando pudieron grabar de la tapa de sus discos. Y bueno, así más o menos la historia de cómo sobreviví a través de las imágenes, o sea, la posibilidad de producir imágenes. En el año 72, que vuelve la democracia, me voy caminando por la calle de la ciudad de La Plata y me encuentro con mi viejo compañero, en esa época todavía no era viejo, Raúl Moneta, que me dice: hola, Mono, ¿cómo andás? Bien, igual con sobreviviendo con la artesanía, con la alegría. Me dice: ¿por qué no volvés a la facultad? Que estamos todos de nuevo ya. Está todo bien. Bueno, digo, me voy a inscribir a ver si puedo terminar la carrera. Y me inscribí, de hecho, y fui cruzando y terminé mi carrera alrededor del año 75, casi 76. Y bueno, otra vez la misma historia. Vino el golpe militar más trágico y terrible, la noche más negra. Y allí, por cuestiones de salud, me fui a Brasil. Cuestiones de salud digo porque era obvio. Entonces, allí trabajé en un estudio de diseño que realizaba imágenes para sellos grabadores de Brasil. Y bueno, estuve trabajando en algunos discos, ¿no? El lanzamiento de la cantante Rita Lee como solista, y en algunas otras tareas también. Estuve haciendo historietas para una infantil parecida a Villiquen, que se editaba en Sao Paulo. Y vuelvo a la Argentina en el 78, le época del fútbol. Y bueno,
empiezo a ver la posibilidad de trabajo, de existencia. Y bueno, viene la guerra de las Malvinas, la democracia nuevamente, y allí es donde me encuentro nuevamente. Volví a la facultad. Y esta vez ya, habiendo terminado mi carrera, me inscribí como docente, más tarde en algunos concursos, justamente de la materia dibujo. Estuve en dibujo complementaria, estuve en dibujo de la carrera, y después estuve en la materia de dibujo 1 y 2 de diseño. Y bueno, ahí me desarrollé como docente. En principio, como todo, como termino la carrera y el típico al comienzo de los años 80, empecé con la inscripción en la provincia para conseguir algunas horas. Y bueno, normalmente cuando, no sé si en mi época, no es primerizo de la docencia, iba al consejo escolar y me daban aquellas horas que nadie quería, que eran siempre unos colegios lejísimos, de alto riesgo, llamaban el Ministerio de Educación. Y bueno, fui a dar clases a media 1 de Berizo y a la media 2 de Berizo, que quedaba en la Octava. Bueno, allí tuve diversas aventuras con los alumnos para contar, pero que bueno, terminando muy bien. Lo que me olvidé de contar, que cuando era chico y amante de las historietas, todavía estaba en la escuela primaria, estaba dibujando los rizos de mi maestra. Veo en una de las revistas de historietas que yo leía, veo un que llamaba cupón, que decía, llene este cupón para estudiar por correo en la Escuela Panamericana de Arte. Se inicia el curso de los 12 famosos. Entonces leo los 12 famosos artistas, estaba Hugo Pratt, estaba, ¿cómo se llama? De otro famoso historietista, Precio. Digo, bueno, no, pues yo no puedo perderme, mandé el cupón. Y a vuelta de correo me llegó una carta de decir, bueno, muchos creo que hicimos ha sido beneficiado por un curso gratis del curso de los 12 famosos artistas. Lo que sí, no salía de mi casa, estaba dibujando, me iba al colegio, después venía, dibujaba, venía al colegio, volvía, dibujaba. Me llegaban por correo, yo mandaba los que me mandaban como modelos que tenía que copiar, yo tenía que mandarlos y me los corregía. Entonces me mandaban las correcciones firmadas por Hugo Pratt, yo las llevaba con tesoro, firmadas por Breccia. Era increíble. Pero bueno, eso, digamos, una anécdota. Yo creo que ya los aburrí bastante. Bueno, pero no podemos seguir toda la vida. ¿Qué hora es? Estamos bárbaros. Bueno, Podemos ir. vamos a abrir el teatro. Pues si no, me voy a poner a tomar algo. ¿Tenés un historia? Acuérdense, tenemos que hablar de la teoría de los hechos. Y otra teoría más. Acá tenés. Porque es el absoluto secreto para el artista. Dale. Nunca revelado. Ahí tenés el. Ahí focalizó la botella. Bueno, si quieren, les hablo del secreto de la botella y después la pregunta. Bueno, rápidamente Bien, les del recorrido. Preguntas que quieran hacer. Lo tienen acá, así que aprovechen. ¿Sí?
Claro, así era. Con internet ya estábamos nosotros con me imagino cuando fuera. Imagínense. La carta tardaba, qué sé yo, semanas en volver. No, pero cuando llegaba la carta, mi madre agarraba y decía, llegó de la escuela panamericana. Tenía que resucitarme porque estaba caído en el bañado. Nos encontramos en el supermercado un día, hace poco. ¿Y qué tal, mono? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿No? ¿Cómo va? ¿Qué es eso? Sí, volví a la... Y el mono me pregunta, ¿qué es eso de enseñar dibujo por internet? Él ya tenía experiencia de larga data, Sí, sí. pero no como profesor. No, no. A ver aquí. Ah, la teoría de la botella. Como les dije, el dibujo fue sometido a descrédito por los centros de enseñanza alineados con el arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque su enseñanza ha mantenido más tiempo los valores y métodos de la antigua academia, al ser un modelo formal de la representación. Pero no hay otra forma que observar y ver y representar para entender cómo funcionan nuestros propios ojos, cómo funciona nuestra conciencia, cómo funciona lo que de alguna manera se forma cuando empezamos a ver, a detenernos a ver y a tratar de representar. Se forma lo que yo llamo conciencia gráfica. Aquel que ha hecho la práctica del dibujo es como que arma, digamos, y arma armónicamente mejor los espacios. O sea, en todo sentido estético, desde un vestuario hasta la organización de cómo ponerse donde fuere, en un escenario o cualquier elemento que podamos poner, por ejemplo, qué sé yo, la decoración de la casa, lo que fuere. La conciencia gráfica arma una estética dentro de nuestro cerebro, una estética que tiene que ver en cómo vemos, en cómo interpretamos el mundo. El dibujo es conciencia, es ser consciente. Pero bueno, el dibujo va y viene, ya les digo, según las modas estéticas de la época, va y viene. Pero todavía no, es difícil desestimar. La idea de la teoría de la botella, yo les decía, está en la atención, es muy sencillo, probablemente en lenguaje visual algo le han hablado. Nosotros tenemos un campo. La noción de campo en la física es campo es toda aquella región del espacio donde suceden determinados fenómenos. Nosotros tenemos el campo visual. Nuestro campo visual es más o menos como el cinemascopio. Lo que pasa es que no tiene bordes muy delimitados, pero es más o menos apaisado. Dentro de ese campo suceden todos los fenómenos visuales, todo aquello que vemos, etcétera, todos los fenómenos que vemos a través de la devolución que digamos, los objetos nos hacen de la luz. O sea, la luz viene, rebota en toda clase de objetos y nos devuelve una cantidad de luz que nosotros después la armamos para construir ese objeto o esas formas o ese paisaje o lo que fuera. La luz nos envía más o menos luz, nos envía determinadas frecuencias para que podamos reconocer los colores y más o menos así es como nosotros configuramos. Pero en ese campo ocurren más fenómenos
que son fenómenos de tensión. Ya el lenguaje visual también se habrán acercado a eso y saben que no es lo mismo arriba que abajo, no es lo mismo izquierda que derecha, no es lo mismo a la izquierda y abajo que a la derecha y arriba, y todo eso. Todos esos fenómenos de campo han sido utilizados en toda la historia del arte, tanto en la pintura como en el grabado, como en el cine. En el cine todavía se utilizan elementos formales que descubrieron los griegos dentro del campo, dentro de la pantalla, que es el campo cinematográfico. Por ejemplo, en toda la época de los años 50 de las películas del oeste norteamericano, ustedes si empiezan a recorrerla hacia verla, van a ver que el héroe siempre entra por la derecha y el villano siempre entra por la izquierda. Y eso se deriva casi del teatro griego, donde descubrieron ese asunto para, digamos, como para simbolizar, como para que ya alguien entendiera que el que viene por la izquierda es siempre el malo. En el antiguo teatro italiano, la comedia del arte, entraban los títeres o los personajes villanos por la izquierda, entonces le decían siniestro, porque entraban por la siniestra. Entonces, bueno, la izquierda siempre fue siniestra. Siniestro porque entraba por la izquierda, eran los villanos. Y bueno, esas reglas se siguen muchas veces manteniendo, porque es como una especie, ya les digo, como una especie de convención. Tenemos que tener en cuenta constantemente la denotación y la connotación. Esa es un poco para mí el látigo aglomerado de la nación que hace que algún trabajo valga la pena. ¿Quieres seguir con preguntas? Preguntas. Sí. Bueno, no hace tanto, no hace tanto yo me jubilé de la universidad y me fui con la cabeza gacha y pensaba a ver qué hago ahora. Algunos me sugerían hacerme socio de un club de bochas. Otros me dijeron, y bueno, comprate una boina y una bolsa de red y vas todos los días a hacer los matados, volvés y listo. Y entonces me recluí en mi barraca de pintar. Y una noche se descargó una tormenta terrible. Rayos, truenos, feroz la tormenta. Entonces de repente escucho 3 golpes en la puerta. Entonces digo, ¿quién será? Quizás el cuervo de Edgar Allan Poe. Entonces abro la puerta y me encuentro con 2 viejos amigos, no tan viejos, con las cuales yo había estado en algún momento trabajando en producciones gráficas, sobre todo en la época de la producción de las tapas de discos de Patricio Reyes Redondo. Porque además de diseñar un objeto, uno tiene que pensar en que ese objeto sea posible de realizar. O sea, el diseñador tiene un trabajo doble, no solo delirarse pensando en cualquier forma, en cualquier objeto, sino que además sus posibilidades de producción. Esa también es tarea del diseñador. Entonces yo he estado trabajando en esas tapas complicadas que hemos hecho a veces los discos, con mi amigo Flavio Amini, que es docente acá en la Facultad de Tecnología Gráfica y Diseño, y también con mi amigo Lucas Lombardía, que es editor de contenidos, productor, etcétera, etcétera, y que normalmente vamos juntos a todas estas charlas y él me ayuda muchísimo con la parte de las proyecciones, etcétera, etcétera. Y a veces hasta con lo que yo no logro recordar. Entonces ellos dos
entraron y me dijeron así, efectivamente, todos mojados venían esa noche. Entonces yo digo, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Para qué me molestan? Dijeron, golpearon fuertemente con un puño a la mesa y me dijeron, tenemos que hacer. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un libro? Entonces, bueno, empezamos a pensar y digo, bueno, sí, por ahí era posible hacer un libro que contuviera muchas de las realizaciones las cuales se iban trabajando a lo largo de la vida. Y pensamos que para que esas imágenes no quedaran huérfanas, que fuera solamente una especie de catálogo, que necesitábamos también de textos. Entonces empezamos a convocar a algunos amigos que podían hablar alrededor de esa realización. Y así fue como salió este libro que se llama Robemoles, Arte, Diseño y Contracultura. Bueno, y seguimos charlando y ya en sucesivas encuentros empezamos a pensar que podíamos producir serigrafías, que podíamos producir una serie de postales, que podíamos producir abundantes material que tuviera que ver con imágenes gráficas. De hecho, algunas de mis imágenes, poco a pesar mío, les digo sinceramente, se han reproducido de una manera que yo jamás hubiera soñado. Más, el hecho de que cuando he visto imágenes que he pensado tatuadas en una piel, me he sentido escalofríos, porque yo no me hago responsable de eso. Yo no tengo ningún tatuaje. Pero bueno, empezamos a pensar en la producción de esas imágenes en diversos soportes. Y bueno, ahí salieron ya de serigrafías, portales, hasta imágenes para heladeras, y es como que me siento una especie de Saraque. Así que bueno, eso tiene que ver con la posibilidad de producción que puede ser una tarea como la del dibujo. Bueno, ¿alguna otra? Cómo era este ida y vuelta y hasta qué punto está la libertad del artista gráfico y hasta qué punto, bueno, cómo se relaciona. O cómo era de hacerlo, porque sé que hay un montón de maneras de hacerlo y direccionar y a veces es más la libertad creativa. Bueno, en general, en trabajos de diseño, yo siempre he dicho que el cliente nunca tiene razón. Y es así, el cliente sabe de lo suyo y no sabe de lo de uno y viceversa. Entonces, uno generalmente busca informarse de aquello en lo cual vas a diseñar. Pero en el caso de los músicos, sobre todo con los redondos, a nosotros nos pasaba que ya desde la época de la cofradía de la monocular, pensábamos que una grabación, un disco grabado, no era solamente un grupo de canciones grabadas. Lo pensábamos a la manera de que era la ópera. Pensábamos que era la unión de diferentes disciplinas enviando un mensaje. Y que la interacción de esas disciplinas hacía completo el mensaje. Si faltaba alguna de ellas, no había mensaje. Entonces, en general, a lo mejor en una mesa de discusión se elaboraba algún concepto y después cada cual iba a trabajar en ese concepto que atañía. O sea, de repente, supónganse, nos reunimos para el segundo disco, Patricio Reyes, Redondo, Octubre, que es justamente del que las imágenes han sido más reproducidas. Estábamos influidos por haber visto coros del ejército ruso, la vez tocó en el Luna Park, y nos reunimos en una mesa de café y decimos, bueno, ¿qué no hacemos algo relativo a las revoluciones, un homenaje a las revoluciones en la historia de la humanidad, algo de eso?
Ah, bueno, fenómeno, qué buena idea. Bueno, cada cual se pueda pensar. El caso de Solari, que generalmente trabajaba la parte poética, el caso de Guy Bellison, que trabajaba mucho en los arreglos musicales, los ritmos, etc. Y bueno, yo me puse a trabajar en el área que me atañía, que era la de la imagen. Yo me puse a saquear afiches de la pre-revolución rusa, la época de la escuela Miltemas, que fue una escuela mucho más importante que la Bauhaus. Lo que pasa es que no tiene tanta prensa. Y también afiches de la Guerra Civil Española, avisos y volantes anarquistas de principios del siglo acá en Argentina, la impresión que me causaron los afiches de Ricardo Carapani para la CGT en la década de 60. Y bueno, con toda esa melange empecé a pensar también en las posibilidades de producción. Ya les dije que un diseñador no solo tiene que pensar en la imagen que va a hacer, sino en las posibilidades de producción. Entonces, en esa época, los Redondos tenían una producción muy escasa, porque no estaban amparados por ningún sello grabador, ni ningún productor, ni nada por el estilo, era absolutamente independiente. Entonces había que juntar la plata para cada cosa. Había que juntar plata para comprar vinilo. El vinilo era un polvo negro que no se vende habitualmente a todo el mundo porque las grabadoras no tienen acaparado. Había que pensar en cómo rescatar vinilo. Entonces, nosotros teníamos unos amigos que trabajaban en la aduana de Buenos Aires y nos decían, a veces cuando venía un contenedor rojo de papel, que es lo que tenían en la aduana, y más tarde remataban todo lo que había en el interior de su contenedor. Entonces algunos amigos que trabajaban ahí nos decían, mirá, viene un contenedor ahí, que van a rematar partida, parece que tiene vinilo. Entonces íbamos y ahí comprábamos una bolsa de vinilo. Eso era para fabricar el disco. Después, la idea de la tapa del disco, el sobre del disco, era no solamente diseñarlo sentado en la computadora, era además ir a comprar la cartulina, cortar la cartulina, imprimirla, que no era tampoco la idea de una imprenta porque tampoco había producción para eso. Había que imprimirla en un sistema artesanal como era la serigrafía, que era la posibilidad que teníamos. Entonces, la imagen no tenía que ser una imagen demasiado fina, demasiado delicada, tenía que ser una imagen contundente, clara, digamos, de bordes netos y con pocos colores, porque cada color significa una pasada y cada pasada significa la posibilidad de riesgo de movimiento de las pasadas anteriores, es como el grabado. Entonces, bueno, no más de 2 colores o 3. Bueno, el negro no podía faltar, anarquismo, revolución y el rojo. Debemos soslayar el rojo. Acuérdense de los connotados y los denotados. Y bueno, a una multitud que decidí poner con banderas rojas, por supuesto, quedó en blanco, y el blanco era solamente el blanco de la cartulina, pero me quedaron un poco fantasmales las imágenes. Entonces decidí arriesgarme, colocar una pasada más, un gris suave para redondear un poco las imágenes. Bueno, así se hizo, se estamparon las primeras 7.000 copias en una sola tirada, eso llevó 3 días seguidos sin parar, porque los chabrones, si uno los deja secar, a veces pierden también su definición. Entonces, bueno, después fue poner el disco, plegar las tapas impresas, pegarlas, meter el disco adentro y salir a venderlo con una varilla. Bueno, y eso fue la producción de una idea. Y la idea es que el mensaje del disco ya que estuviera soportado por 3 pilares fundamentales. Un pilar visual, un pilar poético y obviamente un pilar musical. Y que si faltaba uno de esos pilares,
no hubiera mensaje o quedara incompleto. Lógicamente, si falta la música, no hay nada. Si falta la poesía, bueno, podría ser instrumental, pero aquí, entre los redondos, la poesía tiene que desarrollar. Y bueno, la imagen tampoco podía dejar de estar. Así que esa era la idea. Gracias, Mono. No sé si queda alguna preguntita más por hacer. Sí. La última. Y quería preguntarle también por, después de tanta producción que se ha realizado, de tanto trabajar, llega un momento, como cualquiera de los otros pruebas, que te da sin creatividad de tanto producir. Y quería preguntarle cómo ha podido controlar esa forma, la falta de creatividad en algún punto, de tanta producción, creo que en un momento todos cansados de dibujar o de dibujar. ¿Cómo usted ha manejado esa cosa? ¿Qué pregunta? Otra noche de tormenta. Cayeron mis amigos y dijeron, no es posible que tengas guardadas tantas carpetas de boceto porque vas a tener que mudarte de casa porque ya no cabe más nada. Entonces empezamos a ver todo lo que había en esas carpetas. Te aseguro que no es necesaria más creatividad. Era solamente cada tanto buscar algo de... en general, yo aconsejo eso, siempre lo dije en mis clases de dibujo, lleven un cuaderno constantemente. A mí me han servido, por ejemplo, una servilletita en un café que guardé con una idea y después la encontré años más tarde y dije, ¡oh! En general uno es más crítico en lo inmediato con las cosas que hace. O sea, yo quería una presentación ahora, un cuaderno. Casi siempre todo lo que hice partió, como dije al principio, del humilde territorio de un pedazo de papel y una virome. Uno muchas veces es bastante crítico con lo inmediato, con lo que hace ahora. Pero yo he tenido esa precaución de guardar, de apuntes y todo eso, y cada tanto descubro alguna cosa y uno tiene más indulgencia con eso. Uno lo ve y dice, ¿esto cómo no usé? Algunas veces pasa al revés, ¿no? Muchas veces veo una cosa y la arrugo, la quiero. Pero no, da muchos resultados. Apuntes, bocetos, todo lo que pueda. Y hay pausas. Esa pregunta, ¿contaste en una encrucijada de si tengo que resolver tal tema o tal cosa y no sé por dónde anotar? Uy, sí, por supuesto, a veces yo hago incontables bocetos. Soy muy inseguro. O sea, yo tengo mi amigo Miguel Rep, que está hablando y hace un dibujito así, que se llega a la página 12 y ya sale eso. Pero lo hace así con una estructura impecable. Pero yo soy absolutamente al revés. Hago una cosa, puedo hacer una parva de boceto. O sea, por ejemplo, de octubre. Todavía estoy sacando imágenes. Incluso está la prueba de que más tarde mis amigos insistieron en que siguiéramos haciendo libros y resulta que me dijeron, bueno, ¿por qué no sacas todos esos bocetos que hiciste para octubre? Y tal cual, hicimos un libro que se llama De regreso a octubre, lo que quedó en el tintero. Con todo eso que estaba guardado y que todavía hay mucho más. Así que bueno, así es. Gracias, Mono.